Bien, a las personas que están conectadas en este momento, buenas noches. Por obvios motivos, voy a conversar con Patri primero y luego en un instante vamos a realizar las preguntas si es que hay en el chat para poder contestarlas, absorberlas. Esta es una presentación especial, ¿no? Gracias por conectarse, gracias por participar en el instituto. Patri mismo también ha estado en varios cursos y por supuesto ya se apunta como ponente próximamente con toda la experiencia que ha ganado en sus amplios, de su trabajo realizado como guía, luego como en su estudio de historia, y ahora Patrick ha publicado un libro. Patrick, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo David. ¿Qué tal? Hace mucho tiempo tenía siempre ganas de poder tener este tipo de conversación contigo, ¿no? Un abrazo para ti, hermano, y para todo tu público que está ahorita presente en esta hermosa obra, cual es Lima, Ciudad de los Reyes, volumen 1, que fue presentado aquí en la iglesia de San Francisco de Lima, ¿okay? En el antiguo monasterio, en el antiguo convento de San Francisco de Lima, que se encuentra justo acá en el centro histórico de Lima. Entonces he estado ahí de comentarista. Fue un momento maravilloso, ¿no? Hubieron cantidad de personas, hubo una fiesta, y gracias a la Juventud también, que siempre les tengo en el corazón. Y bueno, hubo de todo, ¿no? Fue una maravillosa experiencia para mí. Y justamente yo, como le comentaba a Patrick, el día que estuve en la presentación en San Francisco, vi importante hacer también este evento de presentación de un libro que además no son muchos, Patrick, los libros que salen sobre el libro. Claro, Y si no. salen casi un tiempo. Y una cosa que yo siempre te comenté a ti, y tú a veces decías, ahí, sobre esto, lo otro, es que a veces siempre se repiten algunos errores, se repiten algunas cosas basadas tal vez en mitos. En cambio, en tu caso ha habido una investigación que has realizado para ir aclarando, y más allá, además de ambición, porque yo llamo ambición es Patrick, es hacer toda una obra monumental. Es el tomo uno recién. Porque tú lo culminas en una parte puntual. ¿Cómo pasa te animaste a hacer este libro? Bueno, Cuéntame. mire, les cuento, la ciudad de Lima es una ciudad muy grande, el cual no solamente conlleva el aspecto terrenal, sino también conlleva un aspecto mucho más antiguo. Estamos hablando de historia de prácticamente 5.000 años, ¿no? Entonces, tenemos vestigios arqueológicos, el cual hemos encontrado, los grandes arqueólogos han encontrado obviamente cerca del centro histórico de Lima, cerca de nuestra ciudad de Lima, el cual son construcciones muy antiguas, contemporáneas a Taral, ¿no? Por ejemplo, Pampa de los Perros, por ejemplo, tenemos increíbles centros arqueológicos que muchos de ellos están abandonados y siempre es importante conocer cómo nace toda esta concepción, cómo nace esta mentalidad de congregar y construir una ciudad tan hermosa y esplendorosa como es nuestra ciudad de Lima, la cual originalmente, como lo fundó Francisco Pizarro, fue la ciudad del rey. Bueno, entonces, ¿cómo nace esto? Nace de una inspiración de tanta información que uno tiene a lo largo del tiempo y lo quiere plasmar en este elemento, en esta bellísima obra de la cual yo quiero compartir con ustedes. Lo que yo pienso, lo que nace acá, para ustedes. Padre, ¿cómo comenzaste en este deseo de compartir, de estudiar, de investigar tus inicios como guía primero? ¿No? ¿Cómo te animaste a esto? Yo soy guía 19 años, ¿no? Ya prácticamente, ya prácticamente ya puedo decir que ya estoy en un tiempo en el cual ya no es tanto la absorción, sino es más que nada compartir lo que uno conoce, ¿no? Entonces yo, gracias a Dios, gracias a muchas personas que me abrieron las puertas, pude aprender muchísimo desde lo más hermoso en nuestro país, que es Machu Picchu, en el Cusco, pude guiar también a hermosos lugares y ahora también trabajo aquí en Lima. Y de tanto tiempo que he estado investigando, he estado leyendo, siempre lo apunto en unos cuadernos, todo lo más importante, y eso un día revisando mis apuntes, dije, tengo más de 500 o 600 páginas de tantas cosas que apunto, ¿por qué no lo plasmo en un libro? Dije yo, y lo voy a armar de acuerdo a la dialéctica y la narrativa la cual yo utilizo para poder explicar y dar a conocer al turista lo que amo, lo que yo quiero y la pasión que tengo hacia la ciudad de Lima. Y es ahí que nace Lima, Ciudad de los Reyes. Una cosa que yo noté en ti, Patrick, cuando te conocí hace unos años, al escucharte guiar, es una manera distinta a la que tienen tus colegas. Tú cuentas la historia de manera apasionada y a veces hasta le agregas un tono de voz que parece que estuvieras recitando la historia. ¿Alguna formación previa? ¿Cómo encontraste tú que esta es una manera de enganchar a la gente? Yo creo que todo esto se lo debo a una gran persona que siempre me voy a acordar de él, y ya no está con nosotros, este gran Gabriel Camacho, que fue un hombre que me enseñó que la mejor forma de hacer que una persona pueda entender lo que tú quieres decir es cuando tú le explicas con el corazón, ¿no? Entonces, el histrionismo que uno puede tener
que puede obviamente nacer por dentro, es lo que tú sientes y el cariño que tú tienes por ese elemento, por ese lugar cual tú estás explicando. Entonces, y ahí es donde nace también todo este amor que tengo hacia lo que es Lima, hacia los países, y creo que lo plasmo muy bien, ¿no? Aunque algunos digan que tal vez a veces me exagero, a veces es mucho lo que estoy haciendo, pero desgraciadamente hay cosas que no puedo cambiar. Bueno, en todo caso, lo importante es que tu oyente se quede o se contagie de esa pasión, ¿no? Es un poco la clave también para todos los amigos guías que saben que este trabajo es bastante bonito, que lo desarrollan, por supuesto, y la idea es dejar sembrado en el corazón de las personas ese deseo de conocer más. Y eso justamente es lo que apunta el libro. Claro. Porque uno agarra el libro, y yo te soy sincero, cuando me pasaste ese más tiempo de mostrarte el libro, yo empecé a leerlo y no pude dejar de leerlo y es que esa manera narrativa que tienes tú se plasma en el libro. ¿Qué parte para ti o qué cosa tienes tú que es lo más importante de este libro y por qué la gente debería leerlo? Mira, eh, es muy complicado para mí, fue la parte más importante que tengo este libro, porque para mí todo es hermoso. Pero lo que sí te puedo explicarte rápidamente es que este libro es un viaje en el cual trasciende muchos tiempos y muchos periodos, que tiene saltos en el tiempo relacionados a curiosidades que tenemos en la ciudad de Lima, que es importante conocer porque muy poca gente lo sabe, y si lo sabe, no lo puede compartir. Entonces, esto es interesante porque aquí tenemos, como quien dice, un libro al cual no respeta mucho la cronología que uno puede tener, pero sí respeta bastante lo que es la intención de la narrativa que uno tiene para poderlo explicar y poderlo plasmar para que uno lo pueda entender. No tiene índice. ¿Por qué? Porque este libro obviamente es un libro al cual se debe leer desde el inicio y se debe terminar, aunque ni bien comienza a leer. Y lo más importante es que al inicio comienza con una forma poética en la cual abre las puertas a un nuevo mundo, pues el primer capítulo se llama El nómada soñador, el cual es una visión de uno de los primeros hombres que llega a las costas, obviamente viniendo de lugares tan lejanos, estamos hablando de otros continentes como de Asia, como de África, por el estrecho bélico, el Atlántico, y al momento de llegar encuentra un paraje totalmente llamativo, con un valle, que también está cerca al mar. Entonces lo importante es que después de 1000 años estos hombres empiezan a cambiar, empiezan a mentalizar cómo establecerse en el lugar, y es ahí que comienza el gran momento de los transhumantes, que con el tiempo va obviamente cambiando, hasta poder convertirse en hombres que empiezan a construir elementos piramidales, elementos en los cuales podemos llamar hasta sigurats, relacionados a sus dioses, ¿okay? Elementos que da la vida en el mundo. ¿Okay? Y eso es importante. Entonces de ahí vamos evolucionando poco a poco. Entonces, padre, de ahí podemos decir que el libro se remonta a miles de años atrás. O sea, no empieza todavía, pues, no empieza con la historia virreinal. No. Empieza, obviamente, con el pasado prehispánico, que además Lima tiene una palabra prehispánica que nos recuerda, ¿no? Son 474 años, no nos podemos dejar eso de un lado, no podemos. Es como pedir de que, por ejemplo, en una casa, no olvidemos quién fue la persona que comenzó la construcción de una casa por una familia, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Tenemos que dar la primera piedra siempre para poder hablar de una historia completa. ¿Cuántas páginas tiene el libro, padre? Exactamente, tiene alrededor de 367 páginas. Qué barbaridad, pero vale la pena. Vale la pena. Ahora, tengo entendido que no es tu primer libro. Ya has publicado antes No, sí, otro tema. hay otro tema, otro libro que se publicó, el cual es el primer vuelo de colibrí, es acerca de Machu Picchu, que también es muy hermoso, muy interesante, pero este libro es distinto, ya que la temática es muy reverencial y dedicada obviamente a la ciudad de Lima, ¿no? Un tema muy interesante, por ejemplo, ¿no? Este libro también toca mucho el aspecto social, tiempo virreinal, la ciudad de Lima, ¿no? Los vecinos de Lima tienen una mentalidad totalmente relacionada mucho a este aspecto, basada en la racionalidad, a lo que es a la lógica y a la filosofía. Entonces, estamos hablando de una sociedad en el siglo XVII, siglo XVIII, obviamente, vivía mucha calma, mucha paz. ¿Okay? Entonces, siempre la gente me pregunta, hay otro turista que siempre que me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes eran colombianos, ¿no? A pesar de que los españoles han venido y han destruido todo y han matado tantos indígenas, ¿cómo es posible que ustedes realmente todavía mantengan no ese recelo ante un español, ¿no? Yo digo, bueno, desgraciadamente no es así las cosas, ¿no? Si tú te das cuenta, desde el tiempo virreinal hasta lo republicano, que yo creo que han sido los años más tranquilos que hemos tenido en la historia, ¿no?
Entonces, ya a partir de la República, donde comienzan todas las guerras, todos estos problemas, que desencadenan obviamente a la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, antiguamente, han habido obviamente levantamientos, han habido problemas, pero recuerda que lo más hermoso que tenemos aquí en la ciudad viene del tipo de Lima. No existe ningún tour, por ejemplo, que te hable acerca de una Lima ancestral, ojo, de una Lima moderna o de una Lima republicana. Siempre es una Lima ancestral, virreinal, y sobre todo una Lima moderna. Son los parques que se tratan. Entonces, lo más hermoso que tenemos viene el tipo virreinal. Las grandes iglesias, las grandes construcciones, todo lo más bonito viene en esos tiempos. A pesar de que Lima ya no hay nada virreinal, pero la esencia, eso es lo que busca toda persona. Todo visitante lo que busca es esa esencia virreinal. Sentirse que está todavía en el siglo XVII, siglo XVIII, caminando en esta ciudad. Y esa esencia se encuentra en sus edificaciones. Claro, Tú también, claro. te conozco porque tienes mucho tiempo guiando en el convento de San Francisco. Así es. ¿Qué cosas podemos rescatar de ese espacio que se menciona en el libro? A ti quizá lo que más te atrae, lo que más tú difundes de ese convento, que además hay que recordar, fue el primer espacio en Lima declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 87, Claro. ¿no? Antes del centro histórico. Bueno, la iglesia San Francisco de Jesús, el Grande de Lima, que ese sería el nombre que tenía la iglesia, una de las iglesias más grandes que tuvo Lima, porque no solamente la iglesia, también ahí estaba el convento, el antiguo convento de los hermanos frailes, hermanos franciscanos, y era una iglesia grande, ¿no? Imagínate, no solamente estaba en una cuadra, no estaría prácticamente hasta llegar a Tirón de Ayacucho, ¿no? Entonces ahí hay vestigios, cruzando lo que es la avenida Bancay, hay cantidad de vestigios de lo que fue antiguamente parte de la iglesia, pero es hoy día una joya arquitectónica y también tenemos ahí una joya majestuosa de elementos religiosos y túrgicos que tenemos ahí. Un ejemplo, por ejemplo, la biblioteca, ¿no? Ahorita esa biblioteca que tiene más de 25.000 libros, 25.107 libros, ¿no? Entre ellos hay libros antiguos hasta, por ejemplo, la Septuaginta, ¿no? ¿Has escuchado la Septuaginta? La Septuaginta es uno de los libros, una de las primeras traducciones que se tuvo, por ejemplo, de lo que es al hebreo hacia el griego, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Una vez cuando, a ver, por ejemplo, cuando Alejandro Magno estaba conquistando las tierras, llega hasta Egipto y llega a las playas, y ahí le preguntan a uno de sus hombres, ¿qué es lo que ves ahí al fondo? Dice, esa luz, ¿qué es esa luz? Bueno, señor, es una lumbre, es una antorcha, ¿no? ¿Qué hace ahí sobre esas piedras, no? Está dando luz, obviamente, a los barcos que se están acercando. Entonces, ¿cómo se llama? Es un muelle, señor. Entonces, Ptolomeo, ven aquí. Quiero que me construyas en todo este sitio una ciudad donde se encuentre todo el conocimiento del mundo. Entonces, inmediatamente, lo que se hace es construir una especie de ciudad. Y todos los barcos que llegaban, todos los rollos, papiros que llegaban, se guardaban en ese lugar. Pero desgraciadamente, como mucha información venía obviamente de Israel, de toda esa parte, era muy complicado leer en hebreo. Así que lo que se hace es traer de cada tribu 6 personas, juntando 72 en total. De ahí hacen la Septuaginta. Y es por eso que cuando antes todavía, bueno, de Jesús todavía lo que se utilizaba era el Septuaginta, un libro obviamente responsable de la creación del Antiguo Testamento. Jesucristo también hablaba mucho de la Septuaginta, muchos elementos tomados de ahí. Y eso también se encuentra en bibliotecas antiguas. Es increíble, o sea, es la primera traducción que se tuvo del hebreo al griego. Libros importantísimos que hay en estas bibliotecas, también mencionar la biblioteca del convento dominico, también Claro, tiene claro, libros claro, muy importantes que se usaron en la evangelización, ¿no? En los inicios de esta etapa. ¿Qué parte tú consideras que se menciona en el libro siempre, por cierto, que remonta en Lima, en la ciudad, más de esa época virreinal? Cuando llevas gente por la calle caminando y le muestras, ¿qué lugar a ti te parece que es más fácil invitarlos a viajar en el tiempo y decirles, así era esa Lima virreinal? ¿Qué parte de Lima? Yo creo que es la Plaza de Armas, ¿no? Porque ahí está todo, ¿no? La Plaza de Armas, a ver, la Plaza de Armas que, bueno, es un salón urbano, es un lugar donde obviamente se realizaban todo tipo de ceremonias, celebraciones, ¿no? Y hasta pena de muerte, castigo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo hasta ahora una idea de una ciudad prácticamente ideal. Desde el tiempo medieval, porque los antiguos hombres siempre buscaban esa mentalidad de la ciudad ideal. Por ejemplo, hay una bellísima pintura, ¿no? Que está en el Palacio Urbino, ¿no? El Palacio Ducal de Urbino. De Piero de la Francesca. Exacto, ¿no? De Piero la Francesca, de cuál es la ciudad ideal, ¿no? La ciudad ideal, así dice.
Entonces, han habido grandes artistas, grandes escritores como Tomás Moro, por ejemplo, que escribió Utopía, por ejemplo, la Nueva Atlántica, ¿no? Que eso fue James Bacon, por ejemplo, el cual ya desde el siglo XV ya se estaba pensando la ciudad ideal. Pues la ciudad ideal se encuentra en el centro de Lima, porque no existe ciudad alguna, ni siquiera en Italia, ni siquiera en Grecia, en cual las calles sean totalmente rectas y tengan una plaza al centro con la iglesia ahí mismo. No existe. Tú te vas a Grecia, las calles son obviamente cuadradas, pero tú te vas hacia Italia, hay calles que son rectas, sí es verdad, pero no tienen esa plaza central. Y eso lo tienen aquí. Entonces, lo que se plasma en el centro histórico, Lima, mejor dicho, en la Plaza de Armas, es la imagen de la ciudad real. Un lugar donde se encuentra a la mano izquierda el brazo político, que sería el Cabildo, y a la mano derecha el brazo religioso, que es la Catedral de Lima. ¿No? Y en cuanto a personajes que hablas en el libro, de hecho, en esta primera parte, porque ya estamos adelantando que son varios tomos, al menos, ¿no? La época de los virreyes, Patri, ¿no? Claro. La entrada de los virreyes que se hacía por los arcos, Ajá. ya sea en el barrio de Monserrate o al lado del Puente de Piedra, ¿cómo lo vivía la ciudad? ¿Qué son esos ingresos? Uy, era hermoso. Mira, Lima, primero que nada, era una ciudad teologizada, inmersa en iglesias. No podemos hablar de Lima sin antes conocer la historia de la fe o la historia de la iglesia. Eso es importante. Entonces, el virrey al momento de ingresar, tenía que ingresar, obviamente, recibido en flores a lo grande, ¿no? La gente lo aplaudía, le agradecía, porque era la representación de su majestad. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero también es importante aclarar que no solamente lo político era muy respetado, también era lo santo, la santidad, que eso es lo que yo quiero tocar, ¿no? Desde ya mucho tiempo atrás, el hombre andino, ¿no? Los hombres ya mucho más antes, siempre tenían una devoción grande a la fe. Entonces, el hombre siempre ha tenido el deseo de creer en algo. Y la ciudad de los reyes también fue así. Por ejemplo, en el año 1711, un hombre llamado Fernando Hurtado Chávez, ¿ok? Se le ocurrió la grandiosa idea de meterse aquí a lo que es a la parroquia de la Encarnación para poderse confesar y se había robado, queriéndose robar la píxide, se había robado el copón de plata. Se fue corriendo, nadie lo vio, y cuando abrió, se dio cuenta que estaba llenecito de lo que es hostia. Se volvió loco, dijo, ¿cómo es posible? Estoy llevando el cuerpo de Cristo. Se fue a la parroquia de la señora de Aranzazu, que se encuentra en San Francisco, y lo empezó a enterrar. Entonces, se fue y no sabía qué hacer, la conciencia lo quemaba, y habló con un amigo suyo, una persona llamada Alonso Mesia Bedoya, quien fue muy amigo del virrey ladrón de Guevara, y le confesó, la verdad, y dijo, bueno, no te preocupes, ¿no? Yo te voy a apoyar. Entonces, inmediatamente lo que hicieron fue buscar este copón de oro, pero no lo podían encontrar. Para eso, Lima se había cubierto de negro. Se habían tapado de negro todas las casas, telares negros, la gente lloraba, no sabía qué hacer. Entonces, cuando estaban buscando un pequeño, un moreno, un mulato, le dijo, bueno, ahí está, se encuentra justo por acá. Yo vi, señor, que lo enterró acá. Y lo acabaron y lo encontraron. Entonces la gente se volvió loca, ¿no? Y volvió la felicidad, y hubieron corrida de toros, hubieron procesiones, fiestas, el virrey saltaba y lloraba, porque había recuperado el cuerpo de Cristo. Entonces ahí vemos cuán importante era, obviamente, esto de la ciudad de mucho de Lima, ¿no? Y otra cosa importante que quiero aclarar, y esto que quede claro, era que Lima no solamente se basaba en una ciudad de sociedad, también se basaba en pueblos. Entonces, para poder formar una sociedad, y esto lo explico bien en el libro, es importante también tener en cuenta los cuerpos que se crean en la sociedad. Como todo es sociedad en Europa, aquí también todo se sabe. El cuerpo de Cabildo, el Santo Oficio, que eran puras familias, cuerpos de las obras religiosas, todo era basado en cuerpos. Y es por ese motivo de que es importante entender de que de ahí es donde también nace la necesidad de las cofradías, de los cofres, de gente relacionada al culto de santos para poder salvar la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué que la gente quería salvar su vida? Porque obviamente no solamente tenía la necesidad de llegar al cielo, porque también quería resolver los problemas que tenían en sí mismo. Y obviamente una cofradía podía ayudarte cuando no tuvieras dinero y hasta podía ayudar a algunas familias en poder conseguir pareja para sus hijas. Pues eso es muy importante, ¿no?
los vínculos sociales que Exacto, existían ¿no? en torno Eso a es ellos, ¿no? importante. Y eso es interesante, hasta los negros tenían, ¿no? Tenía su cofradía, ¿no? Una de esas cofradías más importantes era, por ejemplo, el Cristo del Señor, el Señor Milagro, ¿no? Que era antiguamente la cofradía de los negros, era el Señor Milagro, o sea, el Señor de las Maravillas. Sí. Mira, esto que nosotros has comentado, en realidad increíble, porque pinta de cuerpo entero la sociedad religiosa de la época, Claro. que ocurrió en realidad en la parroquia Sagrario, el robo de, Exacto. de las hostias consagradas, y que además nos ha dejado en un templo, ¿no? Un templo de Santa Liberata, que está ubicado ahí en el Rima, al costado del Lamelo Descalzos. A una vez escuché a un padre decir, Tierra Santa en Jerusalén y en el Rima, ¿no? El Rima también se enorgullece. Ojalá que ponga en valor que reine esa iglesia, que lamentablemente no está en su mejor estado ahora, y que justamente también es un punto débil de la historia y del patrimonio, porque uno habla de esas épocas grandes, épocas importantes para la historia, pero a veces ves que esos edificios que nos lo recuerdan no están en su mejor estado. Y lo importante es que la discusión que se hace mediante libros, publicaciones con mucho esfuerzo, ¿cierto?, se realizan, vayan acompañadas también de una mejor valoración y recuperación de espacios patrimoniales, como en este caso que comentabas, de la iglesia de Santa Liberata en el Rima. Los terremotos, Patrick, que también hablas en tu libro. Bueno, como obviamente ya sabemos, ya les hablé que la sociedad de Lima es una sociedad organizacionista interna y obviamente también era eh, externamente creado por cuerpos. Obviamente era importante también tener el cuidado de eso, ¿no? Los terremotos han sido terribles. También 14 terremotos en Lima. De ahí nace también esta devoción, ¿no? Del Cristo de Pachacamilla, el Señor Milagro, ¿no? Que muchos lo confunden hasta con Pachacamac, ¿no? No sé si has escuchado. ¿Tú no crees que esa versión de María Rosanovsky, que encuentra ese sincretismo y esa combinación que al final se convierte en uno en otro? Bueno, primero que nada, María Rostorowski jamás, y eso lo he leído 4 veces en el libro, jamás ella aduce eso. Ella no mete dos Pero sugiere. deja el niño, claro, No sugiere, sugiere. A sugiere. ver, Cristo de Pachacamilla, perdón, el señor Pachacamac era un dios malvado, era un dios terrible, vengativo, era un dios que no era protector, era un dios que obviamente no cuidaba a nadie. ¿Okay? Entonces, cuando Hernando Pizarro le dice a su hermano desde Cajamarca, que quiero ir a la mezquita, porque lo relacionaba mucho con los moros, a la mezquita de Pachacamac, porque eso es lo que le habían contado los indígenas, ¿no? Entonces él llega, y cuando llega justo al templo se vuelve loco, ¿no? Había encontrado el templo Ichimat, así dice, Ichimat, hoy he escuchado Ichimat. Entonces los Ichimat. Entonces cuando llega al oráculo, abre la puerta y encuentra un lugar horrible, ¿no? Un lugar de vía claro, que habían animales muertos, ¿no? Se sacrificaban muchos estos mamíferos y también peces. Y de cólera, de odio, agarra y destruye el mundo, ¿no? Bueno, ya mucho tiempo después, obviamente hubo un hombre, eh, obviamente llevó muchos otros indígenas hacia Calpón, que se encuentra cerca de Tacna hoy en día, donde ahí crea lo que es esto de Pachacamilla, ¿no? Era un encomendero. No sé qué lara que usted pidiera. No, este señor se llamaba... En la zona de Pachacamilla, que se Chancay y tal. Claro, y ya con el tiempo estos indígenas llegan a morir y se reemplazan por negros angoleños, ¿no? En el Perú tuvimos aproximadamente 7 distintas etnias de negros que venían de África, ¿no? Tenemos de Angola, Mozambique, tenemos también de las dos Guineas, ¿no? También tenemos, bueno, de muchos lugares que habían venido y eran distribuidos en muchas partes. Al sur se iban a las minas de Potosí y algunos se quedaban en la ciudad. Entonces, en este caso, los negros vivían ahí y obviamente tenían siempre la devoción del Cristo de las Maravillas, ahí donde pinta uno de ellos esta imagen sagrada, ¿no? Que obviamente ya con el tiempo fue devocional, ¿no? Porque el mismo Juan de Montes, el virrey, el rey, el conde de Lemos, okay, en el año 1671, si no me equivoco, fue la persona que crea, ¿no? Organiza la primera misa, claro, de Cristo, el Señor Milagro, ¿no? Ese conde de Lemos, que lo mencionas también en el libro, Patrick, es un personaje bastante interesante, ¿no? Puesto que es llamado por Palma el virrey sacristán. Claro. ¿No? ¿Qué cosa hacía para que tenga ese título tan curioso? Porque el virrey era la máxima autoridad
del rey en lo que hay en el reinato, pero este señor, Bueno, ¿cuál era lo que lo más lo caracterizaba? primero que nada, Ricardo Palma es literato, es un hombre que escribe literato. No podemos decir que lo que dice Palma es, obviamente, la verdad, ¿no? Es como, no podemos decir de lo que dice este señor sea la verdad, ¿no? Es como decir de que tal vez, ¿no? Este rey que lo encontraron justo bajándose por la gracia y tapándose del marido de una mujer justo al frente de la iglesia de San Agustín, es verdad, ¿no? Es falso. Entonces, si a ustedes les gusta la literatura, les invito a que lo lean, pero si lo quieren como un dato histórico, jamás, ¿no? No puede ser considerado algo real o verdadero. ¿Qué cosa consideras tú que tiene que tener un libro para ser considerado una base histórica, referencial, fidedigna? Hoy en día las cosas han cambiado, ¿no? Ya no estamos en esos tiempos en los cuales una persona tiene que ser tal vez un historiador erudito para poder escribir algo. Y a veces lo único que uno quiere es expresar lo que siente o lo poco que sabe, tal vez, para que otra persona que tal vez quiera ver otro sentido pueda también apreciarlo, ¿no? Hace poquito tuve la suerte de hablar con un amigo, que ahora es mi amigo, el señor Zunzunegui, por ejemplo. Ángel Zunzunegui, que es un escritor muy interesante que habla acerca de esto de lo que es un día después de la conquista, ¿no? Por parte de México, ¿no? Por parte de Cortés, ¿no? Y él leyó su libro y obviamente no tiene pie de página, ¿no? Y ni siquiera tiene bibliografía, ¿no? Pero tú hablas con él, es increíble la cantidad de información que puedes saber y obviamente mucho de ello es fehaciente, ¿no? Hay cositas que uno no le puede llamar a atención porque la historia jamás es compatible con todos. La historia es como la filosofía, ¿no? Tú es para debatir. Entonces, lo interesante es que de ese conocimiento ya uno se empapa, uno conoce, ¿no? Por ejemplo, él habla, por ejemplo, cuando Cortés llegó a Tenochtitlan, por ejemplo, él estaba caminando por la calle, ¿no? Y encontraba a la familia llorando. Y cuando preguntó qué pasa, ¿no? Entonces le habían contado que en un solo mes los mexicas pagan 20.000 corazones, ¿no? Lo hacían por unas fiestas que hacían aproximadamente 3, 4 días, las 4 pirámides que existían ahí. Entonces eran gente sanguinaria, ¿no? Y es por eso que muchas de estas tribus se le unen a él en contra de obviamente, los últimos hombres, ¿no? Que se encontraban, ¿no? Los mexicas. Pero algo así también pasa, pues, ¿no? Con nuestra historia, ¿no? Con Francisco Pizarro, ¿no? Recuerda que Pizarro, cuando llega, Atahualpa estaba solamente con la minería, con la minoría. O sea, él estaba en contra, realmente mucha gente, casi todos estaban en contra de él. Entonces, la batalla fue entre Pizarro y el Perú contra Atahualpa. Lo más increíble es que Pizarro era un hombre que tenía mucha confianza, tenía legitimidad. Era un hombre muy increíble, que tenía Era un hombre muy diplomático, además, porque sabía llegar a los grupos que estaba, se daba cuenta que estaba en contra del gobierno de los tapaíntas, ¿no? claro. Una cosa que también sí, Patrick, tengo que mencionar, que es importante recordarlo, que si bien es cierto, ahora hay una nueva tendencia en cuanto a la escritura del libro, como tú lo estás demostrando, siempre es importante la fuente, ¿no? De todos modos, uno puede tener mucha locuacidad al momento de contar la historia, pero tiene que estar respaldada por fuentes, porque no, en todo caso, pues imagínate, la cosa se iría de las manos. Y es interesante recordar eso. Ahora, por lo menos el tema del terremoto, porque a mí me interesa mucho, tú sabes que hace poco tenía un curso en el que he mencionado los apocalipsis limeños, ¿no? Y un momento, sin duda, terrible han sido los terremotos. ¿Cómo vivía la ciudad el día después del terremoto? Bueno, ponte a pensar, ¿no? Estamos hablando del año 1746. Vamos a imaginar que estamos un 29 de octubre, ¿no? El día siguiente de todo. 12 del mediodía, ¿no? La gente estaba como loca, caminabas en escombros, las monjas empezaban a llorar y empezaban a decir de que ya antes habían soñado bolas de fuego por la ciudad o toros saliendo de la laguna, ¿no? O Las si no, creencias populares. claro, frente a eso veías procesiones con franciscanos flagelándose, ¿ok? Frailes flagelándose y gente también llorando, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la ciudad cambia, ¿no? O sea, nos demuestra al final que no existe estatus social en la vida, solamente existe lo que llamamos nosotros la unificación de todo el género. O sea, todos somos iguales, ¿no? Al final, ¿no?
¿Por qué? Porque ven a un virrey en Harapos, o un noble en Harapos, sin casa. Prácticamente ya lo estás comparando a una persona que prácticamente siempre ha sido pobre, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? Gente que había perdido todo. En Callao nomás habían 5.000 personas en esos tiempos, ¿no? Entonces, imagínate, el tsunami llegó y nos pasó todo. Y llegó, obviamente, una ley, ¿no? Es ahí que se construye esta iglesia de Carmen de la Ley. ¿Ok? Pero, imagínate, ¿no? Toda la ciudad desaparece, ¿no? Pero lo interesante es que también en esos tiempos la fe siempre estaba presente. Entonces, es ahí que comienza también la procesión de Ciudad Milagro. Originalmente la procesión de Ciudad Milagro se la solamente con 2 cuadritas, 3 cuadritas y regresaba. Y ahí es donde ya lo hace mucho más extenso, pidiendo obviamente por la salvación de la fe. Siempre la fe es lo último que el hombre debe. Lo que le acompaña a la gente. Bueno, Patrick, y otra cosa más, el libro, tú lo has estructurado, ya nos queda claro, es una narración en la que tú has investigado, has comentado un poco también, lo que compartes tus guiados, has sacado, dices que no es una cosa cronológica, es una cosa más bien novelada, no novelada, en el sentido de una novela o un cuento, pero una cosa en que se hace fácil leer. ¿Hasta qué parte en la historia de Lima ha llegado en este libro, en esta publicación? En este libro se llega hasta la parte de la República, donde ya da paso a la siguiente fase, ¿no? Ya desde el momento en el cual se expresa como, por ejemplo, Europa nunca pudo vencer a España, nunca se pudo, imagínate. Europa hizo guerras, hubieron batallas que ganó, algunas de ellas, ¿no? Pero la guerra no se podía vencer. Entonces, ¿qué le quedaba a Europa? Era decía, perdón, Inglaterra, ¿qué le quedaba? Solamente a Inglaterra le quedaba eh, pasarse la mentira. Mentira. ¿Y cómo empezamos? Vamos a hacer que la guerra trascienda más allá de la guerra. Entonces, vamos a mentir a los que sepan. A la misma gente que vive ahí, en Virreina. Entonces, calentó la cabeza a Francisco Miranda, a José San Martín, Simón Bolívar. Imagínate, el año 1783 fue la independencia de Estados Unidos, ¿no? George Washington. 1789 fue la Revolución Francesa. Entonces yo te pregunto, en el año 1789, aquí en Lima, ¿cómo vivía la gente? Vivía bien. Antes, no tenían ningún problema. Levantamientos. Exacto. Pero yo te pregunto una cosa, y ahí para adelante, ¿qué pasa? Viene ya toda esta historia de guerra, batallas. Producto de la guerra, pues, ¿no? Exacto, España con Francia, claro. Exacto, eso es interesante, ¿no? Y bueno, entonces se basa a la Y hasta ahí llega tu libro, en esta primera parte. Exacto, ¿no? Ya llega hasta el punto de Francisco Miranda y demás. Por Y favor, todo eso se basa, obviamente, también en la masonería, ¿no? Y eso se y explica. la influencia que tiene la masonería. Claro, la masonería, ¿no? Es un libro bastante gráfico, Patrick, ¿ah? Tiene bastantes imágenes realmente, o sea que la lectura se hace fácil, como ya lo he mencionado. Cuentas tú la historia de Lima a la manera de una historia por capítulo que tiene un inicio y un final, pero que a la vez se vinculan con todo el proceso y el desarrollo social, económico, histórico de la ciudad. Habla de los años, no pues este año se han enamorado 3 siglos, ¿no? La canalización Sí, de San Rodrigo Momorejo. claro, de San Rodrigo Momorejo. Y hace poquito también hemos celebrado también un aniversario más de nuestro padre, patrón jurado de Lima, obviamente, el gran San Francisco Solano. San Francisco la Claro, hace poquito hemos una ceremonia grandiosa en la iglesia de San Francisco de Asís. Estuvo muy bonito, nuestro amigo Cayetano, del centro, creo que va a hacer una clase contigo. Sí, San Yo Francisco. invito a esa clase. No, Cayetano sabe bastante es el monstruo de San Francisco. Sí. Y va a ser una clase muy bonita, magistral. Cayetano prácticamente, él si fuera franciscano le quedaría muy bien. Yo siempre se lo digo, ¿no? Muy bien. Pero bueno, San Francisco Solano es un santo muy grande, ¿no? Era un hombre que deseaba mucho lo que era el concubinato, la superioridad y los pecados de Lima, ¿no? Se iba a la plaza de armas con su cajón, ¿no? Ponía su cajón al centro, sobre él, su año y su cruz, y gritaba a todo el mundo, vengan aquí hermanos, vengan. Todo el mundo se sacaba. Decía, miren esto, esa es una mujer hermosa, hermosa esta mujer fue, pero hoy en día está sufriendo el infierno y este es su destino. Este es tu destino, hermana. Si no cambias tu forma de ser, cambia, serás digno.
Entonces toda la gente se asustaba y se iba corriendo a la ¿no? No, y es que esa es la manera como se predicaba en esa época, no fue el único, tenemos a varios que solían anunciar, ¿no? El final, Lima, Lima, sus pecados son sin ruina, ¿no? Claro, Señor, la placa, digo, Señor, tu vida también, ¿no? claro. Lo que pasa es que Lima es una sociedad teologizada, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, los santos eran gente desclasada, que se desplazaban ellos mismos para poderse integrar a la sociedad. Obviamente, el santo es o la persona considerada santo, era la persona que obviamente no necesariamente tenía que ser una persona poderosa para poder ser considerada especial. Era una persona que ya desde el momento que tú lo veías, ya sentías esa energía de pureza. Cuando San Martín de Porras caminaba, de Porras, porque él venía de su padre, nació en Valle de Porras, Valdeporras, decía, Valdeporras. Yo, ahí en el libro está su firma, Porras. Okay, cuando él caminaba, por ejemplo, por la Plaza de Armas, un día el rey, el conde Chinchón se le acercó a Rodrigo y dijo, padre, permíteme ser tu hijo espiritual. Él iba a almorzar al Palacio del Rey, él iba a almorzar a él. Y bueno, lo más interesante era que los indígenas de la hacienda de Matambo, que está en San Isidro, le rogaban para que él haga misa. Y él decía, yo no puedo hacer misa, no soy sacerdote, tiene que hacerte misa, padre, por favor. Y él tenía que hacer misa. Padre, las costumbres sociales de Lima, esta Lima, ciudad de los reyes que hablas en el libro, los pregoneros, ¿qué cosas mencionar que saber de ellos? Los gremios, ¿no? Todo ese movimiento económico, no el grande, no el que se dedicaba a importaciones, sino el que se dedicaba, el que tenía cercanía con los ciudadanos, con el ama de casa. ¿Qué decir de ellos? Bueno, los pregoneros siempre han sido personas que, como hoy en día, tienen que luchar para poder vivir, ¿no? Desde mucho tiempo. Y siempre vivían gracias a al favor del cabildo, ¿no? Siempre trabajaban bajo ese favor. No era fácil trabajar en Lima, sino más, ¿no? Tenías que tener permiso especial. Por ejemplo, esta cofradía de negros que trabajaba vendiendo agua, ¿no? Los aguateros. ¿Qué? Y así tenía que ser a todo el mundo, ¿no? Eran todos los elementos que conforman una sociedad. Y eso, y eso no existe solamente acá, en toda Sudamérica también existe. Entonces, eso es importante, ¿no? Los grandes pregoneros, los heladeros, por ejemplo, aguateros, había gente que hasta se encargaba de golpear perros, ¿no? Golpeaba perros para eliminar la plaga, decían Sí, ellos. todo eso era labor pues, del gremio de aguadores, y grata labor, porque Pancho Fierro mismo nos retrata, ya hablarán de eso en la segunda parte de la República, pero es una costumbre que viene desde la época virreinal, eliminar perros vagos, es así, lacónicamente, el documento del Cabildo. Además tenían la misión de regar la plaza, porque imaginar la plaza de armas, que tú dijiste que es lo que concentra todo, era pampa de tierra, ¿no? Donde solamente estaba la fuente de bronce. ¿Qué decir de la fuente, la escultura pública más antigua de Lima? Mira, la Plaza de Armas fue recién empedrada en 1861, si no me equivoco, por Francisco Pietrosanti, ¿no? Un italiano. La pileta, el cual tiene la imagen de la fama, ¿no? Que es un elemento de la negra, ¿no? Escrito por Virgilio, es un elemento recurrente que obviamente, a pesar que no es original, ¿no? Siempre mantiene ese estilo. La actual no es original. El actual, ¿no? Lo Claro. actual no es original, ¿no? Creo que fueron 2 veces que la cambiaron, Tres. ¿no? Tres, Y ¿no? es la tercera versión. Tercera versión, qué barbaridad. Pero bueno, siempre está relacionado a todo elemento clásico que tiene obviamente un libre albedrío para poder pensar que podría significar, ¿no? Esos leones sobre las serpientes, ¿no? Que muchos lo comparan con el grabado de este señor, bueno, este señor Felipe Rubens, ¿no? Que fue, no, Felipe Prudens, perdón, quien había hecho un grabado en el siglo XVIII, ¿no? Relacionado, obviamente, a esto de, llamaríamos esto de la evangelización, la extirpación de la tría que se le entregó a Felipe II, y de ahí lo relacionamos, ¿no? Y ahí lo relacionamos, obviamente, de estas figuras. Pero es verdad, existe en los Andes un elemento especial, poderoso, el cual llamamos el amaro, que es una serpiente con cabeza de llama y alas de puño, es el protector de las montañas. ¿Okay? Y el león es Castilla, ¿no? Entonces hablaríamos de la imposición, ese es el símbolo de la evangelización, ¿no? ¿Tú crees que sea una serpiente, no un dragón? Un dragón? Como te digo, toda... Porque Francisco Stagni, que había también investigado la fuente, había pues, encontrado también esa relación de la dragona, ¿no? Oriente dominada por Occidente, que es un poco también una lectura. Claro que la fuente polivalente también tiene lecturas teológicas, tiene herméticas, pero es interesante lo que tú mencionas porque es una nueva visión
que además también se basa obviamente en documentos que usted mencionó del siglo XVIII, que no son datos novedosos. Un tema más, estimado Patrick, los túneles de Lima. ¿Existen o no existen los túneles? Claro que sí, hay uno, que hemos visto, creo, lo van a abrir pronto, creo, es el que está, Un túnel. es un túnel, ¿no? ¿Ya? Bueno, la pregunta es qué significa túnel, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre túnel bueno, y un túnel es una conexión, pues, ¿no? Una conexión que está debajo de una construcción, ¿no? Las catacumbas son túneles, ¿no? Están debajo. Obviamente que se han convertido en túneles porque en el año 1650, después del terremoto de 1655, cuando hubo ese terremoto terrible que se cae Lima, los franciscanos no le quedó otra opción que romper todas las bóvedas para poder abrir todo el espacio y hacer que sea una amplia área ancla para evitar que se caiga toda la iglesia. Entonces crearon como una especie de, hoy en día tenemos ese circuito que es como un túnel, ¿no? Es un túnel. Un túnel no quiere decir que es algo muy extenso, es algo también muy corto. Eso es importante, ¿no? Pero bueno, en Barranco hay túneles, ¿no? Dime si no hay. Entonces, ¿para qué habían los túneles? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿por qué, no? Los túneles podían ver por muchas razones, ¿no? Podían escapar, ¿no? ¿Qué pasaba si un virrey o un hombre podía ser atacado por alguien, ¿no? Tenía un de escape, ¿no? ¿Qué pasaba si había un duelo? El otro se acobardaba, escapaba por el otro lado, o sea, y también los depósitos, bueno, los depósitos finalmente están dentro de especiales almacenes que pueden ser túneles después, ¿no? Entonces, hay muchas formas de interpretar todo esto. Y toda esa curiosidad sin duda se toma a partir de la lectura. La lectura es eso, ¿no? Te invita a querer investigar un poco más. Bien, Patrick, vamos a empezar ahora con una pequeña ronda de preguntas Claro, que están haciendo, claro. que van a hacer aquí en el chat. Y luego también contar que es sorteo, ¿no? Sí, Sortear un vamos a libro, sortear pero todo. creo que vamos a sortear algo más. Vamos a sortear un librito y una sorpresita más. Pero Bueno, primero las preguntas, vamos a esperar acá que se comunique. Hay una mecánica, por cierto, respecto al sorteo, ya que, como comprenderán, en una grabación en vivo se hace un poco complicado algunas cosas, pero vamos a encontrar una manera de hacer el sorteo. El sorteo va a ser por números. Los que estaban presentes en el chat en este momento, en la conexión en Zoom, estoy viendo aquí desde mi celular, son 59 personas. Son 59 personas, vamos a hacer el sorteo. Y el número que salga, por ejemplo, el 15, un número al azar, ¿ya? Vamos a contar a partir del número, el primer conectado hasta el número 15, por si acaso. O sea, no va a ser por nombre, sino por su ubicación en el Zoom. Entonces, por cierto, no salga, claro, tú eres 57 porque no están los administradores, Luz Madulante, que está muy activa acá comentando. Ojalá que ya puedas ver el video. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Y claro, obviamente no esperemos que salga el mundo del 19, para un número intermedio, Claro, ¿no? Un número intermedio. Y mientras esperamos preguntas, por acá estaban escribiendo, a ver, bueno, acá decían respecto, son 57 ya, ok, me corrijo, he salido dos seguramente. A ver, no se escucha bien. Otro de torticos les dice acá con el video. Bueno, recordar que este video además nos queda como una pregunta que me olvidaba, Patrick, por supuesto, ¿no? Mientras esperamos las preguntas. ¿Por qué las personas deben leer tu libro? bueno, yo creo que primero que nada hay que leer Lima de los Reyes porque hay, hay algo muy hermoso que conocer, que no es necesariamente esperar hasta tener un tour, esperar a veces que alguien te lo diga, y mejor descubrirlo por ti mismo. Tal vez este libro no va a cumplir todas las expectativas de una persona, o tal vez no vas a poder conocer Lima al 100%, pero vas a tener un pie, una primera piedra para poder comenzar con esto llamado la investigación. Y esto es importante porque con este libro vas a tener una pequeña noción de querer conocer más. Este libro te invita a enamorarte, te invita a querer más de Lima y así poder aplacar más todas estas dudas, todas estas expectativas. Hay como otros autores que que escriben libros hermosos de Lima y que son mucho agraciados con esta historia, ¿no? Es importante, ¿no? Más que nada por eso. Ok, aquí hay una pregunta, creo que es la pregunta clave que todos están esperando. ¿En dónde se puede conseguir el libro? Buena pregunta, ¿no? Bueno, el libro ahorita lo estamos dando, bueno, creo que lo están vendiendo aquí en La Tapada, que es una tiendita que está detrás de la Municipalidad de Lima. Pasaje Nicolás de Rivera. Ajá, sí, Atrás de la Municipalidad de Lima. ahí, y también si alguno lo quiere. ¿El Tapada o el Zaguán? El Zaguán, pero El Zaguán, Tapada sí. es una Sí, sí, la panadería, dulcería de la esquina, el Zaguán, el Zaguán. Ciudad de los Reyes, el nombre de esta Ajá. tienda. O si no, también lo pueden adquirir a este número que lo pongo por aquí, no sé si lo pueden ver, dice 919
057583, ¿ok? Pues Patrick Mendoza, me llaman y aquí yo mismo les entrego el libro autografiado. Ojo, antes que me olvide, el día 13 de agosto, o sea, ya falta poquito, va a ser la segunda presentación de este libro, el cual va a ser en el Palacio Municipal de Barranco. Están todos invitados, van a haber grandes invitados, va a estar Rafael Aita, Capitán Perú, va a ser uno de los comentaristas, y también mi amiga, gran Alba Choqueporro, ¿no? Que va a ser la comentarista conmigo también, ¿no? Mándale un saludo. Claro que sí, la conocemos a Alba, una súper pro investigadora del arte. Los grandes van a estar ahí. Muy bien. Cristian Castro también, doctor también, lo que es gestión de... Voy a pedir el número que piden acá en el chat, que es el 919, quieren anotarlo, ahí le escriben por WhatsApp a Patrick, 919-057, 583. Así es, ¿no? 583. Ahí va. Ya lo mandé a WhatsApp. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro está solamente 50 soles, pero ahora sí yo creo que es el momento de anunciarlo. Y hay una promoción especial que se está haciendo con el libro, solamente por esta vez, ok, las personas que se inscriban o que quieran el libro, vamos a hacer un tour virtual, mejor dicho, un tour gratuito, ok. Entonces, ojo, los que están conectados ahorita, que te escriban al WhatsApp. Que me escriban al WhatsApp. Vengo del Zoom. Vengo del Zoom. Ok, vamos a hacer una lista de 10 personas y vamos a hacer un tour relacionado a 15 primeros. Ya, los 15 primeros. Ya, para que vean. Para poder conocer acerca de Lima de Ciudad de los Reyes desde la Plaza San Martín hasta la iglesia San Francisco de Asís, basado en el libro Lima, Ciudad de los Reyes, donde vamos a conocer curiosidades, historias hermosas, ¿no? Tour gratuito. Un tour gratuito. 15 personas ahí, se vean en WhatsApp, que se me escribe, yo que como 30, creo ya. Padre, ya. Y no se olviden, hay otro más, hay otra sorpresa más. El libro está a 50 soles. 20 soles más y te llevas esto. Miren lo que me encontré aquí. El famoso polo. Lima, Ciudad de los Reyes, ¿no? Ahí está, qué bonito. Ahí está un bonito polo donde está Francisco Pizarro. La tapa de libro, hermoso, ¿no? Volumen 1. Vamos, lo sorteamos. Sorteamos primero el polvo. Ya, de paso que vamos probando para el libro este sistema que he mencionado para poder, como ya dijimos, vamos a hacer el sorteo por número. ¿Cómo sabemos el número? Acá me dicen cuál es mi número. Primero, el número, sí, les explico el número. Si entran a la lista de participantes, ¿ya? A ver, acá vamos a meter dos más que están entrando, ya, y no me puedo entrar más. Empieza con la letra A. ¿No? Yo acá tengo, no sé si estoy bien, Alejandro Maeshiro, que es el número 1. ¿Ya? A partir de ahí, la ubicación que ustedes tengan vas a contar por 1, y el número que corresponda es la que va a ganar el polo primero. Entonces, hay que configurar ese sorteo que probamos, sí, del 1 al 60, puedo ponerlo. Ya, al 1 al 60. 1 al 60. Primero el polo, ¿no? Primero el polo. Ya, primero el polo. Vamos a sortear primero sí, polo. Ya los que están entrando ya no pueden entrar porque ya hasta aquí vamos a cerrar. Lima, los Reyes. Entonces recuerden, el número de posición es el orden que tengan en la lista que yo estoy viendo que es una lista por orden alfabético. ¿Ya? Así que si sale, por ejemplo, el 30, contaremos, ¿no? 1, 2, 3, hasta que llegue al 30 y tiene el nombre del ganador. ¿Ok? Es la manera que hemos encontrado. Acá hay alguien que está escribiendo. Saludos, Patrick. Dice, libro recomendado. Nos adentraremos a la historia de la ciudad desde los ojos de Patrick. No te envíen preguntas porque te spoileo el libro. No leo un libro medio ciego. Luis Atauchi, me parece que es el que está escribiendo. Ya. Aquí es. Acá Luz Modulante, otra que dice, ¿no? La versión no es pareja, porque el mío sale primerito. No, no en el tuyo, en el nuestro, Luz. En el nuestro también sale mi número, también sale primerito. Porque sale primero el que tiene el zoom en la mano. Vamos a basarnos en la numeración que sale en el celular. ¿Ya? Así que es como vamos a dejar todo listo. Sí, todo. Si hay preguntas, háganlas en este momento. Las preguntas, sí. Chicos, por favor. Y nuevamente agradecer a Iker Trilogy, ¿no? Claro, que nos ha brindado ese espacio. Estamos buenos, Patrick, para hacer este tipo de reuniones. Esta va a ser la primera reunión que vamos a tener. La idea es también tener aquí un pequeño ya espacio, canal, donde vamos a invitar también cada cierto tiempo grandes personajes, ¿no? Que quieran compartir también la historia
y vamos a poner un nombre, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, dejémoslo ahí, Vamos de a repente es una encuesta ahí, tus redes, el nombre, claro, ponte opciones, claro, y lo que la gente elige que es democrático. claro, ¿no? Estaba ya, Estamos en épocas democráticas. ¿Había democracia en la época de Reina Pati? yo creo que, bueno, primero que nada, para hablar de eso tendría que preguntarme, ¿existía colonia o existía virreinato? Ahí está, Esa es la pregunta, ¿no? Que siempre... En este libro supuestamente dice que era, ¿Ya? ¿qué? Porque si hablamos en un término, obviamente, del cual no existía prácticamente Acá dice virreinato y independencia. está en el chat, no dice virreinato, nada, no. Bueno, Ya. mira, vamos a pensar, ¿no? Si estamos hablando en el aspecto que no había, obviamente, autonomía, no había independencia, de que cada vez que había un problema, ¿qué hacía España? Mandaba un corregidor, mandaba un virrey, por ejemplo, mandaba personas para poder controlar, ¿no? La situación y más que nada para poder mantener todo de acuerdo a lo que había. Pero en el aspecto, más que nada, legal, en el aspecto administrativo, esto era llamado virreinato. En el aspecto económico, social, no lo era. Político, éramos colonia. Hemos sido colonia de España. Tú sabes que esta discusión de Colonia y Virreinato, que muy bien hermana maneja Rafael Aita, conmigo, un flamante amigo, ¿no? Ya lo había manejado hace años el doctor Fausto Alvarado Odeo, claro, con la publicación, sí, ¿no? Sí. Un gran personaje de Fausto, falleció lamentablemente unos años, en un viaje que hice con él al norte de Lima, fuimos en el auto conversando, tenía las ideas bien claras, y puedo decir, por lo menos en la etapa que a mí me compete conocer el tema, uno de los primeros difusores del paradigma que significaba esta clasificación. Acá dice, acá pregunta Monique, una pregunta, ¿cuántos siglos están comprendidos en su estudio, en el libro? ¿A qué se refiere? ¿Sabe qué época qué? ¿Cuántos siglos? Bueno, estamos hablando desde el año, a ver, desde el año 200, después de Cristo, perdónenme, hasta prácticamente el año de 1824, vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces estamos hablando aproximadamente, ¿cuánto? 200, aproximadamente unos 200, soy mal de matemáticas, ¿ah? Sí, bueno, ahí está Más o menos 270 años, 280, hasta el inicio del siglo XIX. por ahí, claro. Ya. Claro, un poquito más. Claro, casi 3 siglos de la Casi historia 3 básicamente siglos, ¿no? virreinal Claro, que se ha mencionado. Acá pregunta Jorge Bazán, dice, tal vez ya lo mencionaste, pero el nombre Ciudad de los Reyes, que es en tu libro, ¿es por los 3 reyes magos o por los reyes de España? Uy, eso es algo muy complicado de explicar. Bueno, creo que hace poquito estuve leyendo un libro que decía que era por los reyes de España, ¿no? Obviamente en esos tiempos no había España, ¿no? Había la idea de Hispania, eso sí es importante, ¿no? No España. España ya viene mucho tiempo después. Bueno, en el tiempo, cuando llegaron los antiguos conquistadores, vamos a hablar así, supuestamente ellos debieron de haber llegado a la fecha en la cual se celebraba la Epifanía, la fiesta de los reyes, ¿no? De los reyes magos. Esto también lo vemos, es muy interesante contar de que, más que nada, si tú lees la Biblia, ya hace poquito estuve leyendo, de los 4 libros de la Biblia, que es Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Solamente Mateo se habla, ¿no? De los reyes, ¿no? De reyes, y obviamente estamos hablando, ¿no? De No dice el rey mago, no dice los reyes de Oriente. de los reyes, los magos de Oriente. Los magos de Oriente. Lo que pasa es que eso estamos hablando de una cultura distinta, ¿no? Efectivamente, toda esa parte viene de una, llamaremos de una religión más délica, ¿no? El cual supuestamente esto de la magia, de lo que es del maya, como llamaríamos nosotros, que se relaciona a la magia, pero la magia relacionada a la astronomía, a la astrología, eran astrónomos. Entonces, por eso buscaban ellos la luz de Belén, ¿no? Porque todas las estrellas. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, lo interesante es que antiguamente se tenía también un dios, ¿no? Que era el Ahura Mazda, ¿no? Ese era el dios antiguo de esta cultura azteca que estoy hablando, el cual se habla de un dios creador que creaba todo y que había creado 2 elementos, uno bueno y uno malo, y serían los primeros ángeles. Y estos ángeles obviamente conectaban y controlaban el mundo y controló ahí al hombre para poder elegir qué camino elegir. Y obviamente si elegía lo malo era castigado, si elegía lo bueno era compensado. Pensamientos que dominaban el pasado, esa época, ¿no? Exacto, ¿no? Patrick, acá, bueno,
una pregunta igual, ¿cómo responderla? El origen del nombre de Lima es por el oráculo, Sí, el oráculo. ¿no? El oráculo es rima. Lo que pasa es que el quechua es un idioma que no discrimina la entonación, ¿no? Por eso tenemos quechua en todas las partes del sur, ¿no? Y no es igual, suena distinto. Entonces, tú dices rima que es lindo, ¿no? Obviamente que sí. Es el oráculo que podía hablar. Ojo, esto es importante. El oráculo o el dios, y ahí justo me faltó complementar esto con Pachacamac. Así como Pachacamac, por ejemplo, es un elemento no considerado, obviamente, igual de ser anulado, porque Pachacamac, por ejemplo, es la representación de, o sea, es Dios convertido en un elemento material. Ya mencionó los milagros, Cristo Pachacamía, como lo quieran llamar, es la imagen que representaría a un Dios, pero en la fe. Es un elemento del cual tú ves y te acuerdas de los discípulos. No es lo mismo, no es lo mismo, es totalmente distinto. Por eso no podemos comparar, porque ahí yo conozco un guía, siempre lo veo entrando a San Francisco con su áculo de Pachamama, no sé por qué, ¿qué hacen con eso? No, que el cielo de los temblores, ahí está. No es lo mismo, no podemos comparar el agua con el aceite. Lo que pasa es que hay gente que no lee, gente que no interpreta, no es lo mismo, es totalmente distinto. Y nuevamente, acá pregunta Gerardo, ¿nos puede decir nuevamente, Patrick, cuántas páginas tiene el libro? Ya lo dije, ¿cuántas Sí, eran? 376. 376, Gerardo, al otro día apúntalo ahí. Bueno, vamos a hacer la prueba entonces del sorteo, del polo primero. Ya, yo creo que para que sea transparente, vamos a acercar a la cámara el celular, Ya, para que ustedes vean. Yo creo que puedo cargar eso. Bueno, ya acá está mi celular. A ver, que mire, por favor. Vamos a mostrar acá. ¿Cuál es la aplicación? ¿Puedes abrir, por favor, Pati? El programa, la página esa que probamos para poder. A ver, dale. Y pon ahí valores 1.60. 1.60. Hay unos 50. Pero puedes poner 1.60, porque son madres, no más que salga. Sí, No se te que salgan todos. Si no pones 1.80, te sale otro que 70 y no hay, hacemos de nuevo. Ya, 70. Ya, ok. Vamos a generar uno. Aquí está. A ver si usted lo puede A grabar. ver, permíteme, en este momento hay 51 personas, yo creo que 51, bueno, en el Zoom, ¿ya? 51 personas. Vamos a ver. Entonces, igual por ejemplo, en el caso que salga de número 60, 65, hacemos de nuevo. Claro. Tiene que estar dentro de parámetros de 1.51. Ahí está. Déjame mostrar la cámara. Por favor. Esta es una aplicación, es una página, se ve acá bien. Yo te voy a verificar si se ve. A ver, es una aplicación, ¿ya? Está ahí, una página web en la cual aparecen los valores, ahí lo pueden ver, creo que está apareciendo mejor. Acá, ahí está. Entonces, abajo dice generar número. Entonces voy a apretar el que dice generar número. Vamos, de frente. Ahí está. A ver, ¿qué pasó aquí? Nombre del sorteo no has puesto que Polo. Ya nuevamente está. He puesto el nombre Polo 1 al 70. Ahora voy a apretar el botón que dice generar número. Y el número que salga abajo es el que gana el polo. 40. El número 40, ahí está. 40. Ahora no, ahora tengo que yo contarlo. ¿Cuál es el 40? Acá en la lista. Vamos a ver, el número 40. Empezando, por supuesto, por la A. Así que van a paciente un ratito. El primero es Alejandro Madechino, número 1. Alessandro 2, Alicia 3, Ani 4, Carlos Iván 5, Carmen 6, Cecilia 7, Cristina 8, Denis 9, Diana 10, otra Diana 11, Dixie 12, Dora 13, Elena 14, Elsa 15, Eti 16, Fernando 17, Gerardo 18, Gina 19, Lucía 20, Isabel 21, Jesús 22, Johan 23, Johanna 24, Jorge 25, Sandoval 26, Juana Pi 27, Juan Pinto 28, Karina 29, Lucero Pacio 30, Luis 31, Luzma 32, Margarita 33, María Rosa 34, Mariela 35, Mar 36, Mari 37, Michelle 38, Miguel León 39, Monique. Monique era el número 40. Monique, por favor, escribe tu nombre completo en este momento, por favor, para que todos sepan tu apellido, sobre todo, en la ventana del chat. Es Monique, la tengo aquí, todo está con Monique.
Esperamos que pongas por favor tu apellido Monique para poder validar. Monique Gruter, ok, ya, listo. Monique Gruter ha ganado el polo patrio. ¿Ya? Monique Nuté. Monique Gruter. Monique Gruter. Monique Sí, hay que apuntarlo acá. Gruter. Sí. Ganadora, ganadora del El- polo. Ya Monique Gruter. se conecta contigo o Sí, ya yo le paso tu no contacto hay problema. y te hacemos llegar el polo a Monique Gruter. Que gana Claro, el polo con la Pizarro. claro, está registrado. Listo. A ver, vamos a hacer una pregunta más y no vamos con el sorteo del libro. Ya está. Uy, qué bonito. Ahí estamos, Nico, usted, tu polito pisado. Bueno, vamos con el sorteo del libro. ¿Estás de acuerdo con el sorteo hasta el momento? A ver, pongan su manito ahí en el chat, si todo está correcto. Vamos a ir ahora con, ahí están mandando su manito varios. Piera, muy bien, todo, María Rosa, correcto. Lucero también. Bien, listo. Ah, están comentando, qué bueno, ahora sí comentan, ya. Vamos ahora con el sorteo del libro. La misma figura, Patrick. Tu celular, nuevamente, Ya. del 1 al 70, con capacidad todo lo que has puesto, Muy bien, ponlo muy clean, bien. Vamos a sortear el libro. y vamos con el sorteo del libro ahora. Vamos a ver quién se ha ganado el libro. Monique Luther se ganó el polo. Ponle ahí también 1.70, ponle el nombre arriba del libro, el título, ¿No? libro, sí. Libro, y ahora le ponemos No te preocupes de saber por el número, porque el número yo lo cuento, por el orden de lo que están registrados en el Zoom. Y como ya hemos visto, aparece de manera alfabética, ¿no? Bueno, acá está nuevamente el 9, la 9 hoja, además, para poder verlo acá. Ahí voy a verlo también. Ahora sí. Ahí están nuevamente números. A ver, vamos a checar un poco la pantalla. Ahí está. Dice ahí, libro del 1 al 70. Si sale más de 51, hacemos sorteo de nuevo. Y dice generar número. Así que vamos ahora nuevamente a generar el número y el que sale aquí ha ganado el libro. 29. Número 29. Y ahora vamos a ver quién es el número 29 en la lista. muy bien. Vamos a ver nuevamente la tareita de contar uno por uno. ¿Ya? Por el tema de la transparencia y todo lo que corresponde en estos casos. 29, ¿no? Participantes. Nuevamente Alejandro 1, Alessandro 2, Alicia 3, Ani 4, Carlos 5, Carmen 6, Cecilia 7, Cristina 8, Denis 9, Diana 10. Otra Diana 11, Dixie 12, Dora 13, Eliana 14, Elsa 15, Eti 16, Fernando 17, Gerardo 18, Gina 19, Lucía 20, Isabel 21, Jesús Vidal 22, Johan 23, Johanna 24, Jorge Bazán 25, Sandoval 26, Juana Gil 27, Juan Pinto 18, Karina T. Karina T. Nuevamente, Karina, por favor, escribe tu apellido. ¿Otra vez? No, es otra. Es Monique Luther. Ahora ha ganado Karina T. Pero tiene que escribir tu apellido, Karina Tamashí. Listo. Karina Tamashí se ha ganado el libro de Lima, Ciudad de los Reyes. A los demás que deseen el libro, ya creo que se están anotando. Anótense, por favor. Recuerden que los 15 primeros que se van a anotar, escriban, por favor, que vengo del Zoom. Y el día, vamos a poner la fecha de ahorita, porque ya hay que hacerlo ahora mismo. El día martes 18, vamos a hacer esto, 18 de agosto, martes 18 de agosto, va a ser el famoso tour gratuito, ¿no? Con la compra de libros, obviamente, ¿no? Ese día, los que vengan, vamos a hacer el tour gratuito y ahí se le va a entregar el libro Lima, Ciudad de los Reyes. Si alguno desea ese polo también, no hay problema, me escribe también acá, ¿ok? Necesito todos los anotados, ¿ok? Y voy a armar un pequeño grupo de WhatsApp, donde ahí vamos a coordinar mejor todo eso, ¿ok? Entonces, aprovechen, chicos, va a ser una experiencia increíble, vamos a conocer muchísimo de la historia de Lima bajo los ojos de una persona que ama el libro, ¿no? Un guía de turismo, un guía de turismo que también es escritor, magíster de historia. Eso me voy a decir, es magíster de historia. Sí, en la Universidad Católica San Pablo, ¿no? Entonces, vamos a conocer la historia como es y vamos a conocer historias hermosísimas basadas en la ciudad de los reyes. Muy bien, acá dicen que tienen 2 libros, ya ese día van a ponerse en contacto
Ahí tienen el número de WhatsApp Ahí nuevamente. está, por El favor. número de WhatsApp Ahí nuevamente. está el número de Escríbenle WhatsApp. acá para que puedan pedir el libro, Ahí está. para que aparezca, por lo dicho, 919-057-583. Patrick Mendoza, autor de Lima, Y los Ciudad de los invitamos, Reyes. una vez más, los invitamos el día 13 de agosto, 7 de la noche en Barranco. Primera vez se presenta un libro de Lima ahí, al cual va a estar Capitán Perú, Rafael Aita, va a estar también Alba Choque Porras, va a estar el Cristian Castro, no el cantante, pero va a estar un gran amigo que es el editor también, que se encargó de hacer esta gran belleza en la municipal, el Palacio Municipal de Barranco. Los espero, ahí va a haber sorpresa, va a haber el video también que se ha creado para este hermoso libro. Y bueno, y va a haber un proyecto también que estamos creando, el cual vamos a hacer este libro también como una novela, gracias a la IA. Ahora tenemos tanta inteligencia artificial, el cual vamos a hacer capítulos relacionados a este libro que pronto van a estar. Además, cierto, si van a la presentación, van a ver en una pantalla un poco el tráiler del libro y hay una sorpresa, el tráiler del segundo libro. Que lo dejamos ahí por ahora. No le digo Lo más, dejamos no le ahí. digo más. Ya, Ahí está. llegue la Hay muchas presentación. cositas. Esta es la contraportada mía, está nuestra ciudad de Lima. Bueno, es una portada muy bonita que se encuentra en la plaza de Aro, ¿no? Justo en el famoso pasaje Olaya. Lima 1680, ¿no? 1600. Bueno, Patrick, muchas gracias por darme la oportunidad de al instituto mostrar tu libro. Han conocido los participantes, las personas que se inscribieron también para el correo, un poco de qué trata el libro, y sobre todo creo que han visto una persona con mucha pasión, con mucho cariño y con mucho amor, como dice él, una persona que ama la ciudad y que la comparte con los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y no se olviden, ahí está, Lima, Ciudad de los Reyes. Gracias y un abrazo para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Padre.